Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Halil İbrahim Ceylan guardó esa carta durante años. Las conmovedoras palabras de despedida escritas a mano por Esla finalmente salieron a la luz. Durante años, los fanáticos del famoso actor turco Halil İbrahim Ceylan se preguntaron si lo que vivió con Esla realmente había quedado en el pasado. Pues ahora, un inesperado giro ha reabierto esas heridas que parecían cerradas. Una carta, escrita por la propia Esla, ha sido hallada entre las pertenencias más privadas del actor. Y sus palabras han estremecido tanto a sus seguidores como al mundo del espectáculo. No era mi intención alejarme así, pero a veces el corazón necesita huir para sobrevivir, se puede leer en una de las líneas de la carta firmada por Esla. Fuentes cercanas a Ceylan aseguran que el actor había guardado esa carta en una caja de madera antigua, junto con fotografías, entradas de cine y recuerdos compartidos. Nunca la olvidé, pero tampoco tuve el valor de releer esa carta hasta hoy, habría confesado Halil a un amigo cercano. La historia de amor entre Halil İbrahim y Esla fue una de las más comentadas en su tiempo. Aunque siempre fueron muy reservados, las miradas entre ellos y los gestos en eventos públicos hablaban por sí solos. Por eso, cuando su ruptura fue anunciada sin explicaciones, los rumores no tardaron en aparecer. Pero esta carta, escrita con una caligrafía delicada y tinta azul, podría ser la pieza que faltaba para comprender el final de su historia. En la carta, Esla se despide con palabras llenas de dolor pero también de gratitud. Fuiste mi calma en el caos, pero también mi tormenta más dulce. Siempre te llevaré conmigo. Estas líneas han sido interpretadas por muchos como una muestra de que, pese a su decisión, ella también sufrió profundamente por la separación. Halil, por su parte, no ha dado declaraciones oficiales a la prensa, pero fue visto visiblemente afectado en la grabación de su última serie. Un testigo del rodaje comentó, ese día, Halil estaba diferente. Miraba al horizonte como si su mente estuviera en otro tiempo. Luego supimos que había leído la carta de Esla. Los fans han reaccionado con todo tipo de mensajes en redes sociales. Algunos piden una reconciliación, otros simplemente expresan su tristeza por un amor que no pudo ser. Ver que Halil aún guarda esa carta nos demuestra que fue verdadero, escribió una seguidora. Esla fue su gran amor, y eso no se borra con el tiempo, comentó otra usuaria. Según una fuente cercana a Esla, la cantante y actriz no sabía que esa carta aún existía. Ella la escribió en un momento muy vulnerable y pensó que él la destruiría. Saber que la guardó todos estos años la dejó sin palabras. Al parecer, Esla se enteró de la existencia de la carta a través de los medios, y su reacción fue de conmoción. Algunos periodistas intentaron contactar a Esla para obtener una declaración, pero su representante simplemente respondió que no habrá comentarios por el momento. Sin embargo, una publicación en sus redes sociales poco después de la noticia encendió aún más las especulaciones, una imagen en blanco y negro de un atardecer junto con la frase algunas heridas no sanan. Solo se aprenden a llevar acompañada de un corazón roto. ¿Será una señal de que aún hay sentimientos no resueltos? ¿O simplemente una reflexión melancólica por un capítulo que marcó su vida? Lo cierto es que, tras la filtración de esta carta, la historia de Halil y Esla ha vuelto al centro de atención y miles de fans alrededor del mundo reviven ese amor con nostalgia, esperanza y muchas preguntas sin respuesta. Un conocido periodista de espectáculos aseguró haber tenido acceso a otras notas manuscritas en las que Esla expresaba su lucha interna entre seguir su carrera y mantener la relación. Me sentía dividida entre lo que soñaba y lo que tenía. No quería que mi crecimiento significara alejarme de ti, pero así fue, habría escrito. Estas palabras no han sido confirmadas oficialmente, pero han circulado con fuerza entre los seguidores más fieles. Mientras tanto, Halil sigue trabajando en su nuevo proyecto, aunque se dice que ha solicitado unos días libres tras la conmoción mediática. Sus compañeros de elenco lo describen como alguien profundamente introspectivo en estos días. Lo vemos más callado, más serio.
Sabemos que está procesando muchas emociones, mencionó una fuente del equipo. Por otro lado, medios turcos aseguran que Esla se encuentra grabando un nuevo álbum y que habría incluido una canción inspirada en esa etapa de su vida. El título provisional de la canción es Carta que no se leyó, y según personas cercanas a la producción, es una balada intensa, íntima y desgarradora. ¿Será esta canción una respuesta tardía a los sentimientos que quedaron en el aire? Los seguidores de ambos artistas han comenzado a compartir imágenes, videos antiguos y montajes con frases extraídas de la carta. Incluso han surgido hashtags como almohadilla volver a Lilisla y almohadilla la carta de Esla, que se volvieron tendencia en redes en cuestión de horas. Entre los mensajes más compartidos destaca uno que resume el sentir general de los fans: quizás no vuelvan, pero su historia nos recordó lo que es amar de verdad, con todo y a pesar de todo. Otros usuarios han compartido cartas propias que nunca enviaron, inspirados por la historia, generando una ola de nostalgia colectiva y catarsis emocional. Psicólogos consultados por algunos programas de televisión han opinado sobre el fenómeno. Lo que ocurre con Halil y Esla es que representan una historia universal, el amor que no fue, que dejó huellas. La carta simboliza eso que muchos guardamos en silencio, una despedida que no se cerró del todo, explicó la doctora Meltem Yavuz, especialista en relaciones afectivas. En medio de todo este revuelo, se ha empezado a rumorear que una reconocida plataforma de streaming estaría interesada en producir una miniserie inspirada en esta historia. El proyecto aún estaría en fases muy preliminares, pero se plantea como un drama romántico con elementos autobiográficos, siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo en colaborar. Lo más conmovedor del caso es la humanidad que ha revelado esta carta. Más allá del glamour y las cámaras, lo que se ha mostrado es la vulnerabilidad de dos personas que, pese a la distancia y el tiempo, no lograron olvidar lo vivido. Halil conservó aquella carta como quien resguarda un pedazo de su alma, y Esla, sin saberlo, dejó en esas líneas la eternidad de un sentimiento. La pregunta que ahora queda en el aire ¿es posible una segunda oportunidad? Algunos creen que no. Que el tiempo ha pasado, que ambos han seguido caminos distintos. Pero hay quienes, con el corazón en la mano, todavía creen en el reencuentro. Si algo está destinado, encontrará el camino de vuelta, escribió una fan en un emotivo mensaje que acumula miles de me gusta. Por ahora, ni Halil ni Esla han dado señales claras de un acercamiento, pero la llama de esa historia parece más viva que nunca en el corazón de quienes la siguieron desde el principio. La carta ha abierto viejas heridas, sí, pero también ha recordado a todos que, aunque el amor duela, también es capaz de dejar una huella que ni el tiempo ni el silencio pueden borrar. Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha conmovido esta historia tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y contarnos en los comentarios ¿crees que Halil y Esla deberían reencontrarse? Queremos conocer tu opinión.